Bien, comenzamos entonces con la grabación de la segunda parte del teórico de crecimiento de poblaciones celulares y su perturbación. En la primera parte comentamos la importancia del control del ciclo celular, el control del pasaje de las fases entre las diferentes fases del ciclo celular. Hablamos y definimos lo que era una población celular y hablamos de modelos matemáticos que describen el aumento del número de individuos en función del tiempo y finalmente hablamos de los parámetros que utilizamos para caracterizar la proliferación celular en un cultivo X. Ahora vamos a hablar de qué pasa cuando esas poblaciones celulares que están proliferando son expuestas a diferentes tipos de agentes que puedan generar daño. Em, Bien, la perturbación de la proliferación celular por diferentes tipos de agentes tóxicos básicamente es un proceso en el cual, ya sea factores físicos como la radiación, que pueden ser radiaciones ionizantes, o sea, radiaciones de alta energía como rayos X y rayos gamma, o pueden ser radiaciones no ionizantes, o sea, de menor energía como la radiación UV, o también cambios en la temperatura o también agentes químicos como algunas drogas radiomiméticas, o sea, radiomimético quiere decir que son drogas que producen el mismo daño que las radiaciones, o sea, como que se mimetizan con las radiaciones, o también agentes biológicos como los virus. La presencia, la exposición a cualquiera de este tipo de agentes puede alterar la proliferación porque puede producir daños o puede tener efectos sobre el ADN, eh, sobre enzimas, sobre membranas también, obviamente, pero nuestro blanco más preocupante es el ADN. Entonces, este daño que pueden generar estos agentes físicos, nos vamos a centrar más que nada en las radiaciones, se da principalmente en una primera etapa donde se conoce como la etapa física de la acción biológica de las radiaciones. En este caso nos vamos a centrar en radiaciones ionizantes, pero básicamente esta etapa física es el primer paso y lo que ocurre acá es que hay una transferencia de energía a los átomos y a las moléculas del medio biológico mediante la ionización o la excitación. Esta acción puede darse de forma directa o de forma indirecta. La acción directa, lo que ocurre es que la radiación, ya sean partículas o ya sean fotones, va a impactar directamente con la molécula crítica. En este caso, nuestra molécula crítica es el ADN. Bien. Em, y puede provocar de esa manera directa, con un impacto directo, puede provocar roturas o eh, ciertos tipos de alteraciones en la estructura del ADN. Por otro lado está lo que sería la acción indirecta. Dado que en el medio biológico la molécula que se encuentra en mayor proporción es el agua, hay mayor probabilidad de que ese haz de radiación choque con las moléculas de agua. Al chocar con las moléculas de agua se da una reacción que se conoce como radiólisis del agua y se producen diferentes tipos de sustancias reactivas, muchas de ellas son radicales libres y estas sustancias son muy reactivas y son las que finalmente van a atacar a la molécula crítica, ¿tá? Van a atacar al ADN. O sea que acción directa cuando los haces de radiaciones interactúan, valga la redundancia, directamente, chocan directamente con el ADN, produciendo roturas o diferentes tipos de alteraciones.
Y en la acción indirecta, este daño se va a dar a través de las especies reactivas, mayormente especies reactivas del oxígeno, porque provienen de la radiólisis del agua, y estas especies reactivas del oxígeno se generan por la acción sobre las moléculas de agua de la radiación. Estas especies reactivas de tipo radicales libres son átomos o moléculas que tienen uno o más electrones que no están apareados. ¿Ah? Eso los desestabiliza de manera muy importante. Básicamente estos radicales libres se pueden generar también de forma intrínseca en la célula, ¿no? O sea, hay procesos metabólicos de oxidorreducción que son espontáneos y que están involucrados en múltiples tipos de reacciones metabólicas y por lo tanto se da la generación de estas sustancias. Pero al estar expuestos, por ejemplo, al darse la absorción de radiación a nivel celular o por efectos de ciertas drogas, como decíamos, radiomiméticas, esta cantidad de sustancias reactivas puede aumentar de manera importante. Eh, entonces, decíamos que las células, al estar constituidas por un gran porcentaje de agua, la mayoría de este, del daño en el ADN, debido a la exposición a radiaciones ionizantes, se va a dar por las especies reactivas del oxígeno, ¿sí? La bleomicina, por ejemplo, es una de estas drogas, uno de estos químicos que puede generar daños en el ADN, ya que es un antibiótico tumoral que se intercala en el ADN y por reacciones de óxido-reducción con iones metálicos se activa y se generan radicales libres en el medio. La bleomicina se utilizó y se sigue utilizando hasta el día de hoy en terapia antitumoral. Entonces, muchos de los radicales libres, a su vez, una vez generados, producen reacciones de óxido-reducción en cascada. Muchos de ellos terminan en la formación de productos tóxicos como el peróxido de hidrógeno, la vieja y querida agua oxigenada. Y se ha observado que hay una correlación, una relación entre la concentración de peróxido de hidrógeno y la producción de aberraciones cromosómicas y de recombinaciones intergénicas, o sea, grandes cambios a nivel cromosómico. Em, Dado de que estos radicales libres también son generados por reacciones intrínsecas al metabolismo celular, se pueden vincular o están vinculados con el envejecimiento celular, pero también al verse aumentados su concentración debido a la exposición a ciertos factores, también se ve que están vinculados con patologías como son el cáncer. Las células tienen una manera, digamos, un sistema de defensa contra los radicales libres, contra las sustancias reactivas del oxígeno, em, como por ejemplo tienen la enzima superóxido dismutasa, que se encarga de procesar el radical superóxido. eh, Después vienen las peroxidasas y las catalasas que son capaces de procesar el peróxido de hidrógeno. Y después hay compuestos como las vitaminas, la vitamina C, la vitamina E, el glutatión, los fenoles, que son capaces de atrapar, cortar esas cadenas, ¿sí?, de oxidorreducción que se producen por la presencia de los radicales libres y son capaces de interrumpir entonces esas reacciones en cadena, disminuyendo el daño que son pasibles de realizar esas sustancias. El problema es que este sistema
de reparación, de reparación no, este sistema que es de protección, digamos así, eh, de prevención del daño en el ADN particularmente, como se basa en muchos de ellos en la acción de las enzimas, son saturables, ¿sí? Si la cantidad de sustancias reactivas del oxígeno aumentan de manera importante en el medio, estos sistemas se saturan y no pueden entonces procesar la cantidad necesaria de estas sustancias para que no se genere o no aumente el daño. Cuando hablamos de radiación ultravioleta, también es una radiación importante a tomar en cuenta, aunque no es ionizante, o por lo menos la mayoría del rango de longitudes de ondas que se observa en la radiación ultravioleta no es ionizante. Es muy importante porque igualmente es muy mutagénica. ¿Tá? Sabemos que la radiación ultravioleta es la radiación que proviene de la exposición solar. Se pueden clasificar en tres tipos: UVA, UVB y UVC, dependiendo de la longitud de onda que tenga, donde la UVC es la de mayor energía. Al estar las células expuestas a la radiación UV, lo que hay es una, una probabilidad alta de que se generen lo que se llaman dímeros de pirimidinas, en particular de timinas. O sea, por ejemplo, dos timinas que están contiguas, o sea, que están una al lado de la otra en la hebra de ADN, si son, digamos, atacadas, entre comillas, por la radiación, ¿sí? Van a generar entre ellas un enlace covalente, y eso, aunque no parezca demasiado cambio, hace que esa estructura, ese enlace covalente entre dos timinas, desfavorezca termodinámicamente a la hebra de ADN, ¿sí? Entonces la inestabiliza de una manera muy importante. Por lo tanto, este tipo de lesiones son potencialmente letales, altamente mutagénicas y por lo tanto también carcinogénicas. El benzopireno es otro compuesto químico que también puede producir daño en el ADN. Es importante porque es un producto que se genera por la combustión incompleta de materia orgánica, y lo podemos ver, por ejemplo, en los cigarrillos o también en ciertos productos que se procesan o se secan a altas temperaturas, o también cuando utilizamos la parrilla, ¿sí? Son fuentes en un incendio también, fuentes ya sea naturales o artificiales de estos compuestos, de estos tipos de compuestos. Y cuando nosotros ingresa a nuestro organismo va a querer detoxificarse de ellos y lo va a metabolizar para poder excretarlo, ya sea por la orina o por las heces, pero en estas reacciones metabólicas tienden a generarse sustancias intermedias que son más reactivas, ¿tá? Y estas sustancias reactivas del benzopireno son capaces de unirse covalentemente al ADN. Y por lo tanto, esto también desestabiliza de manera muy importante la hebra de ADN. Es un agente carcinógeno, muy poderoso. Y estamos expuestos a él por contaminación ambiental, por contaminación en los alimentos. También se ha observado algún tipo de contaminación en aguas. Bien, y finalmente, entonces lo que les muestro acá es diferentes tipos de lesiones que pueden darse
a nivel del ADN, ¿no? Por ejemplo, cuando se pueden producir uniones entre cadenas, ¿sí? Em, los dímeros de pirimidinas, en este caso de timinas, la inserción de hidrocarburos aromáticos policíclicos, como puede ser el benzopireno, bueno, problemas en la replicación, pérdidas de bases, cambios de bases, roturas, ¿sí? Roturas que pueden ser roturas de dos cadenas, a lo que llamamos doble rotura del ADN, roturas de simple cadena, o sea que se rompe una sola de las cadenas. O sea, la exposición a diferentes tipos de agentes genotóxicos puede generar múltiples tipos de lesiones en el ADN. Y para la célula es muy importante responder de la forma más eficiente posible para reparar estas lesiones, que es lo que vamos a ver entonces en el siguiente teoría.